Bueno, pues en esta mañana quiero continuar con lo que hemos estado hablando en las sesiones pasadas sobre la iglesia presente. Y el día de hoy el subtítulo lleva por nombre Haciendo Agenda. ¿Ok? Hemos visto que fuimos creados para el presente. Ok, fuimos creados para el presente. Eso es lo que hemos estado aprendiendo en estas últimas semanas. Pero también se nos habló la semana pasada de la importancia de hacer agenda. Que decíamos, bueno, podría sonar contradictorio, o sea, ¿vivo el presente o hago agenda? Las dos, ¿sí? Por eso, es importante que, bueno, a veces nosotros en nuestra mente, natural, entendemos el presente es hoy, el futuro es mañana y ayer ya fue pasado. En un sentido literal, así es, pero el concepto de presente es mucho más amplio y eso vamos a aprender el día de hoy, ¿sí? En el sentido de lo que lo estamos hablando del presente, no lo hablamos de una manera literal de hoy es el presente, ¿sí? Y mañana es el futuro, sino vamos a ver qué significa la palabra presente. Si nosotros fuimos creados para el presente, entonces, ¿cuál debería ser mi agenda? Entonces, si fui creado para el presente, ¿cuál debería de ser mi agenda? ¿O por qué me dicen que necesito vivir el presente, pero también al mismo tiempo hacer agenda? Aquello a lo que yo estoy dedicado en mi vida hoy es lo que me lleva a hacer agenda con base en eso, ¿sí? Con base en lo que yo me dedico el día de hoy. Ahora, ¿qué es el presente? Me gustaría, por favor, si nos ponen en pantalla Hebreos 9:11. Y dice así, bueno, es un versículo que hemos estado leyendo mucho y dice, pero estando ya, ¿qué? Presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Quiero resaltar la primera frase que dice, pero estando ya presente Cristo. ¿Okay? Estando ya presente Cristo. ¿Qué significa la palabra presente? Si nos vamos a una manera gramatical, será de forma literal, el hoy, ¿no? Es más, en la escuela nos enseñan tiempo presente y cómo conjugar el verbo para una acción que se realiza en ese momento. Pero la palabra presente va más allá de eso. Presente quiere decir estar o poner al lado. También quiere decir en presencia de alguien, estar en el mismo sitio. Entonces podemos decir que cuando decimos Cristo, que Cristo está presente, es que Cristo está al lado o que estamos en presencia de Cristo. Entonces ahora esta palabra ya toma otro sentido, ¿verdad? Estando ya presente Cristo, o sea, Cristo está presente, quiere decir que Cristo está al lado o estando en la presencia de Cristo, o estando Cristo con su presencia, ¿perdón? En el mismo sitio. En el mismo sitio, ¿ok? Y da la idea de que algo está puesto al lado, ¿sí? De algo que nunca más se va a echar a perder, de algo que preserva. Ok, ahora que está presente Cristo en este sistema eterno, hemos dicho que nosotros nos movemos en un sistema eterno, ¿verdad? Estando ya presente Cristo en este sistema, todo lo que haga no se va a echar a perder porque Cristo está presente. Cuando decimos nosotros que Cristo habita en mí, tiene que haber evidencia de preservación.
Es decir, que no se descompone ni se echa a perder. ¿Sí voy bien? ¿O más o menos? Bien, ok. Es decir, que en mi vida debe haber pureza, santidad, crecimiento, madurez. Pero es importante que tengamos en cuenta que no, al emplear la palabra debe de haber, quiere decir que implica un esfuerzo humano, que yo me tengo que esforzar porque haya santidad, que yo me tengo que esforzar porque haya crecimiento, yo me tengo que esforzar porque haya madurez. Hemos dicho que es parte de un proceso que se tiene que generar de manera natural, pero estando ya presente Cristo, estas cosas, pureza, santidad, crecimiento, madurez, han de irse manifestando, ¿ok? Porque dijimos, y estamos usando esta palabra, que estando presente Cristo, Él preserva, cuida y protege, ¿ok? Entonces, todas estas manifestaciones se dan porque Cristo vive en mí. Lo repito, no es el resultado de un esfuerzo humano, sino es el fruto de la vida de Dios en mí. ¿De acuerdo? Esto es muy importante que lo tengamos muy en cuenta y muy en mente. Ok, y si Cristo vive en mí, estos elementos, ¿cuáles elementos dijimos? Crecimiento, madurez, pureza, santidad. Nada más Leonel me ayudó. ¿Ok? ¿Cuáles elementos son? Pureza, santidad, crecimiento, madurez. Si Cristo vive en mí, todos estos elementos se van a manifestar. Y esos elementos ayudan a mi vida a una forma de preservar esa vida que vive en mí. Entonces, estando ya presente Cristo, ahí dijimos que quiere decir que estando Cristo al lado o delante, o sea, estando en la presencia de Cristo, si Cristo está, siempre llegaremos bien, porque Cristo preserva. Si Cristo está en mí, siempre llegaremos bien, porque Cristo preserva. Ahora, esta palabra preserva me gustó mucho cuando busqué la definición. Hay palabras de verdad que si nos metemos un poquito a profundidad son palabras hermosas, ¿sí? Entonces necesitamos ir a la raíz de la palabra para conocer y entender qué es lo que se quiere decir y entender todo el contexto de la palabra para un mejor entendimiento y por causa del entendimiento poder vivir esa verdad, ¿ok? La palabra preservar quiere decir proteger. También quiere decir resguardar de un peligro para asegurar su permanencia y evitar su deterioro. ¿Sí? Va tomando forma esta expresión de estando ya presente Cristo. Estando presente Cristo, Él nos preserva, nos protege, nos cuida, nos asegura su permanencia y evita el deterioro. Díganme si no es una hermosa palabra, preservar. Ok. Mi mamá tiende mucho a congelar cosas. Apenas me dio pozole. ¿Cuándo comimos pozole? Hace un mes. Pero ella congeló. Y cuando me lo pude comer, me lo comí bien, sin ningún problema. ¿Por qué? Porque ese sistema de congelación preservó, guardó, no permitió que el alimento se echara a perder. Entonces, al congelarse, se evitó el ciclo de putrefacción.
ya no continuó, ¿sí? No permitió que avanzara ese ciclo de putrefacción. Al congelar, se preservó y no se echó a perder. Ok. De la misma manera, funciona con Cristo. Evita Cristo en mí que ese proceso de putrefacción ocurra, porque nos preserva y nos mantiene seguros. Estando presente Cristo, es todo lo que nosotros necesitamos. Es por eso que necesitamos, se vuelve obligatorio, que se nos sea revelado qué significa que Cristo esté presente, porque es todo lo que yo necesito. Y eso es lo que debemos de buscar, que se nos revele, que podamos llegar al entendimiento de todo lo que significa que Cristo esté presente, para que nuestra vida y el sistema de vida que tenemos estén protegidos, estén resguardados y estemos seguros. Y es aquí donde podemos ir entendiendo que en Cristo lo tenemos todo, que en Él estamos completos, que en Él tenemos plenitud de vida. Por eso es cuán importante esta expresión, estando ya presente Cristo. Y esa debe de ser nuestra agenda. El título que dijimos que teníamos es Haciendo Agenda. Porque si vivo un presente con un Cristo presente, se hace necesario que yo haga agenda. ¿Sí? Porque estamos en un presente continuo. ¿Sí? Estamos en un presente continuo en Cristo, preservados en Él, preservados en su palabra. Si yo no me quiero corromper, no me debo de salir de la cobertura, si me permiten esa expresión, ¿sí? No salirme de esa cobertura, o más bien no salirme de ese ámbito en el que Dios me preserva. ¿Sí? Si yo saco del refrigerador una comida y la dejo sobre la mesa y hace calor, con el paso de los días, ¿qué va a suceder? Se va a echar a perder, porque la saqué del ámbito de preservación. Si nuestra vida la mantenemos en ese ámbito de preservación, que es la vida de Cristo, perdurará, permanecerá y estará seguro. ¿Ok? Ok. Y esto, cuando decimos de no salirnos de ese ámbito, no tiene que ver o no se refiere con mi conducta, o sea, que me porte bien, sino que se refiere al entendimiento constante de lo que es Cristo en mí. ¿Sí? El no salirme de ese ámbito de preservación es que yo me ocupe de que cada vez haya un mayor y mejor entendimiento de lo que significa Cristo en mí. Tú y yo hemos creído en Cristo. Y por cuanto hemos creído en Cristo, Cristo vive en mí. Que Cristo está presente en mí. Entonces yo necesito darme a la tarea de conocer qué significa eso. ¿Qué implica el que Cristo vive en mí? Y que cada día esa sea mi agenda. Que me ocupe yo de investigar, de inquirir, de meditar lo que significa y todo lo que implica Cristo en mí. Una vez que yo, por el Espíritu, empiezo a tener ese entendimiento, esa luz, estaré manteniéndome en ese ámbito de preservación, donde la vida está segura. Se dijo que no fuimos creados ni para el pasado ni para el futuro, sino ¿para qué fuimos creados? Para el presente. Eso significa que fuimos creados para habitar un ámbito de preservación constante todos los días. Todos los días.
¿Sí? No quiere decir, porque a veces no es que Dios me creó para el hoy y vivo el hoy sin pensar en el mañana. Eso es llegar a un entendimiento equivocado de lo que Dios está hablando. Fuimos creados para un presente continuo, ¿sí? Un presente continuo para habitar en el ámbito de esa preservación, de una preservación constante, de una preservación que se da todos los días, ¿ok? Es decir, en un conocimiento de Cristo constante, fluido, porque eso nos va a preservar. O sea, si yo me mantengo queriendo conocer más de Cristo, eso me ayuda a mí a mantenerme en ese ámbito de preservación, en ese ámbito donde encontramos protección. Esta es nuestra agenda para toda la semana. Esta es nuestra agenda para todos los días. Entonces, cuando yo hablo de hacer agenda, es que todos los días yo me ocupe de esa tarea, de caminar dentro de ese ámbito de preservación, de que Cristo vive en mí. A veces vivimos en algunas situaciones de, ay no, hoy no voy a escuchar, hoy me quiero relajar, hoy voy a descansar de estar escuchando la palabra. Yo no digo que no vayas a pasear, que no tengas momentos de distracción, que de descanso, de ver una película con tu familia, de ir al cine incluso. O sea, no quiere decir que entonces como mi agenda es solamente esto, no voy a hacer nada de lo otro, ¿no? Lo que significa es que haciendo todo lo demás, no me olvide todos los días de la agenda que yo tengo en Cristo. Porque es muy fácil que escuchamos y después olvidamos. Yo le platicaba con Leonel, a veces tenemos muy mala memoria, sí se nos llega a olvidar. Entonces es necesario que nos mantengamos constantemente escuchando, para que eso vaya formando en nosotros un pensamiento correcto. Lo hemos dicho en otras ocasiones, todo el tiempo estamos recibiendo información de afuera, todo el tiempo, de la gente con la que hablamos, lo que vemos en la televisión, y puede que estés viendo algo que no es malo, ¿no? Pero finalmente trae una forma de pensar que puede ser contraria o diferente a lo que Dios está hablando a nuestras vidas, a la palabra, ¿no? Pero entonces nosotros tenemos que contrarrestar, es decir, compensar si así lo quieres ver, si así lo queremos expresar para poderlo entender. El compensar todo lo que estoy escuchando, que no edifica, que no es de la palabra, compensarlo con esos momentos de oración y de lectura de la palabra, de repaso de lo que anoté el domingo, ¿no? De las oraciones trascendentes, todo eso tenemos que mantenernos de una manera constante, porque si nosotros nos relajamos y dejamos de escuchar o de leer por un tiempo, y no estoy hablando de un tiempo de meses, estoy hablando de un tiempo de 2, 3 días, vamos olvidando. Entonces hemos hablado de que esto es por saturación, y la saturación no quiere decir ponle mucho, no, sino todos los días, que sea constante, que sea esa gotita constante que va llenando ese vaso, ¿no? De cosas correctas. Ok. Ahora, vamos a implementar una palabra que ya hemos escuchado, o la hemos escuchado muy poco. Y tal vez no nos hemos querido acercar a esa palabra, y esa palabra es la palabra teología. ¿Qué viene a nuestra mente cuando escuchamos esa palabra? Teología. A ver, díganme.
Estudio de la Biblia. Estudio de la Biblia. Algo de Dios, ¿verdad? A mí, cuando yo, digo, esto me pasa a mí, ¿no? Cuando yo escucho la palabra teología, viene a mi mente, hay cosas complejas, cosas difíciles. Una materia del Instituto Bíblico, ¿no? Entonces, viene a mi mente la palabra teología como algo que es muy elevado, muy superior, y pues a lo que no le quiero entrar mucho, porque es complejo. Pero no debemos de tenerle miedo o temor a esa palabra. Nosotros necesitamos entender qué es la teología y qué tiene que ver con esa agenda 24/7 de la que estamos hablando. ¿Sí me explico cuando digo agenda 24/7? ¿Sí? ¿A qué nos referimos? Ok. Bueno, generalmente les decía, cuando escuchamos esa palabra teología, hay como un bloqueo, ¿sí? Nos bloqueamos porque dicen, no, eso es algo difícil. Conocer de teología es importante para el creyente. Conocer de teología es sumamente importante para el creyente. Es como la materia de anatomía para el que está estudiando medicina. ¿Será importante la anatomía? Básico, sumamente importante. Imagínense que de la carrera de medicina quitaran la materia de anatomía. ¿Sí? Es fundamental. De la misma forma, la teología es fundamental para el creyente. La vida del creyente en la práctica es la expresión de su teología. Repito esta expresión. La vida del creyente en la práctica es la expresión de su teología, de la teología que cada uno de nosotros tiene. Los creyentes debemos de ser teólogos. Y pueden decir, ay, no, pero es que eso es como muy complicado. No, no es complicado si entendemos lo que quiere decir teología. Pero no se preocupen, vamos a verlo en este día. ¿Qué significa el que seamos teólogos? Ok, ¿qué es teología? Empezamos por definir. Ya recuerden que a mí siempre me gusta definir las palabras porque nos hace más sencillo entender todo lo que se habla después. ¿Ok? ¿Qué es teología? ¿Ya la tenemos ahí? A ver, léanme qué dice que es teología. Es la ciencia del conocimiento basado en las Escrituras. Así de sensible. De sencillo. ¿Sí? Es la ciencia del conocimiento basado en las Escrituras. ¿Por qué es importante la teología? Porque conocer teología nos ayudará a ser más exactos en el entendimiento de la verdad. Seremos más precisos. Nos va a resultar más clara la Escritura si nosotros entendemos o estudiamos teología. Y no quiere decir que ahorita nos vamos a ir todos a un instituto bíblico y vamos a tomar teología, ¿no? Ahorita vamos a ir avanzando, no se me asusten. ¿O ya están asustados? ¿No? Ok. Bueno, la teología, dije, nos va a ayudar a ser más exactos en el entendimiento de la verdad. Cuando no conocemos teología, corremos el riesgo de movernos en un evangelio emocional. Y recuerden que hemos hablado que ese no es el evangelio correcto. Ese no es el evangelio puro. Que en un tiempo algunos de nosotros nos movimos en ese evangelio, pero no es el objetivo, no es el deseo, no es el evangelio que Dios quiere que nosotros conozcamos. Entonces, corremos ese riesgo. Por eso es importante conocer teología. Incluso, si no conocemos teología, a veces cantamos sin saber lo que realmente estamos cantando. O sea, canciones, hablando de este ejemplo, canciones, hay muchas,
mucha gente, digo, a diferencia de mis tiempos, ¿no? Cuando nada más había como 3. Hoy hay mucha gente escribiendo cantos para Dios, hay mucha gente que saca su disco, o bueno, ahora ya no, ¿verdad? Ya me vi muy viejita, ya no sacan discos, sino sacan su música en Spotify, en YouTube. Hay mucha gente escribiendo, pero es importante que nosotros con nuestra teología, con el conocimiento teológico que tengamos, aprendamos a distinguir incluso lo que cantamos, que aprendamos a ser selectivos, que no discriminativos, si se me permite la expresión. Es decir, el poder por la teología distinguir que sí está de acuerdo con la escritura y que no. Porque hay cosas que suenan muy bonito, pero que no son acordes a lo que Dios está hablando en este tiempo. ¿Sí me explico? Entonces es muy importante porque esto nos sirve de una forma de protección a nosotros, para que podamos decir, esto se oye bien, pero no me hace bien, ¿sí? Esto suena bonito, pero no es acorde a lo que Dios está hablando en este tiempo, ¿ok? Y no es conocer de teología solo como una materia de un instituto bíblico, de decir, les decía hace rato, no, ya nos van a complicar este asunto. Si de por sí está complicado y luego lo complicamos más, ¿no? No, sino una teología basada, ¿sí? Sino una teología basada en la vida del Espíritu. No es una teología que voy a estudiar ahí de un libro, un conocimiento meramente académico, sino es una teología basada en la vida del Espíritu. Porque hay teólogos eruditos, conocedores amplios de la teología, pero que no creen en Dios. ¿Sí lo sabían? Es posible, pero no buscamos ser de ese tipo de teólogos, ¿ok? Sino de esa teología que es, como lo dije ya, de la vida basada en la vida del Espíritu. Estos teólogos eruditos que estudian teología como una disciplina académica meramente, ¿sí? Que buscan analizar la religión y no es esa teología de la que estamos hablando. No es una teología que investiga por tratar de hallar un conocimiento meramente lógico, ¿sí? No es esa la teología de la que estamos hablando. Un creyente que no toma el evangelio como teología es como una persona que no conoce la constitución de su país, ¿sí? Y que necesita de alguien que le interprete la vida para poderla entender. Por eso a veces recurrimos a un abogado, ¿no? Porque nos llega un papel y no entendemos. Y necesitamos que alguien nos lo explique por la falta de conocimiento. Bueno, y qué bueno que existen los abogados, ¿no? Que se especializan, que estudian para podernos ayudar. Y de la misma manera, Dios ha instalado instaurado 5 gracias que nos ayudan, pero que nosotros necesitamos también por nosotros mismos tener ese conocimiento teológico para que podamos conocer y que podamos distinguir y que esa teología también nos preserve y nos mantenga en la verdad. Y bueno, a veces, cuando les decía en este ejemplo de que nos llega un papel y que no sabemos qué dice porque no entendemos nada, se puede dar que si caemos en manos de alguien no ético, pudiera engañarnos, pudiera abusar de nuestra ignorancia. Entonces es por eso
que es importante que como creyentes estemos preparados en esa teología para no ser engañados. Aquí muchas veces les hemos dicho, se da un sustento bíblico, se da, a lo mejor apunta la nota, ¿no? la cita, perdón, ya después la buscas en tu casa para que corroboremos que lo que se está hablando está acorde con la escritura, con la palabra. Porque hay en el ámbito cristiano personas que no les gusta leer, que no les gusta investigar. Es más, dicen, ay, me gusta que me cuentes la Biblia. Sí, como si fuera un cuento. Pero esas personas que hacen eso, ¿a qué se arriesgan? A estar supeditados a alguien que les cuente algo como él lo entendió. ¿Sí? Y a veces, sin una mala intención, la persona lo leyó y lo entendió de una manera errónea y así lo transmite. Hasta que alguien dice, a ver, no, eso no dice así. Y hay muchos dichos o frases que se dicen desde los púlpitos que no son correctos. ¿Sí? Y que la gente, por falta de teología, se los recibe y se los apropia y vive de manera equivocada por algo que escuchó y que no verificó. Entonces, cuando se dan ese tipo de frases incorrectas, dichas de forma incorrecta por un mal entendimiento de la verdad, y las personas que escuchan o que escuchamos, no nos hemos dado a la tarea de investigar, de leer, de inquirir, de meditar, ¿qué hacemos? Las tomamos, nos las apropiamos. Y es de esa forma en las que, y luego vamos y nosotros las repetimos, ¿no? Sin saber que están equivocadas. Y es de esa manera en la que se forman las sectas o los grupos religiosos equivocados. Y también por esa causa se dan los abusos, en muchos sentidos, en muchos ambientes religiosos. Entonces, así es como se dan esos abusos, esos engaños por no tener teología en nuestras vidas, ¿ok? El Espíritu Santo es consolador. Y en este sentido de lo que estamos hablando, su función es de ayudador, ¿sí? El Espíritu Santo es consolador, ¿sí? En el sentido estricto de la palabra de que consuela, da ánimo, pero también quiero migrar a que entendamos también esta parte de que el Espíritu Santo es consolador, es que es su función de ayudador, lo que hemos hablado, el paracleto. ¿Han escuchado esta palabra? Paracleto. Paracleto quiere decir que es defensor, maestro, ayuda, quien enseña, ¿sí? Quien enseña la verdad de las cosas. Todo eso también es el Espíritu Santo. También podemos decir que el Espíritu Santo es un funcionario. Es aquel que nos da asistencia continua para aclararnos todos los asuntos de nuestra fe, para caminar más rápido que nuestros enemigos, ¿sí? Para ir más adelante. Entonces, el Espíritu Santo es nuestro ayudador y nuestro funcionario, ¿ok? Nuestro cristianismo va a ser proporcional a nuestra teología. Sí, lo que yo conozca de teología va a ser proporcional. Conozco poco, mi vida será en cierto nivel. Empiezo a crecer en el conocimiento de la teología y iré conociendo cada vez más. Y ahora, no debemos de asustarnos por la palabra. Yo decía, ay, esa palabrita, no, teología.
pues es que yo no sé, yo no lo entiendo, yo no estudié teología, no he estudiado teología nunca, nunca he ido a un instituto bíblico. Hoy debemos asumir una responsabilidad, porque la ausencia de una disciplina sobre la ciencia de la Escritura son determinantes para que el Evangelio no sea frustrado en nuestro corazón. Ahora, yo solamente quiero asegurarme de esto. ¿Qué es teología? ¿Me lo puedes volver a poner? ¿Qué es teología? ¿Sí? ¿Qué es? La ciencia del conocimiento basado en las Escrituras. ¿Qué quiere decir? Que yo conozca las Escrituras. Así de sencillo, ¿sí? Para que podamos, porque estoy usando mucho esta palabra teología, y lo que menos quiero es que nos perdamos en qué es teología, para que podamos comprender lo demás. Sí. Más cortito es conocimiento de la palabra escrita. Así es. ¿Sí? Que cada uno de nosotros crezca en el conocimiento de las Escrituras. Si yo crezco en el conocimiento de las Escrituras, si yo hago agenda para leer, así ya directamente para que yo lea las Escrituras, necesito tener esa agenda, es decir, voy a leer las Escrituras, me lo voy a proponer porque necesito conocer, porque necesito identificar que lo que estoy escuchando venga de las Escrituras, que sea un evangelio puro. Entonces, debemos asumir ese compromiso de leer las Escrituras. A veces nos relajamos mucho, lo dejamos como de lado, como que ya no es tan necesario, porque al fin allá el domingo leímos 2, 3 versículos y fue suficiente. Y no es así, ¿sí? Necesitamos volver a leer las Escrituras. Y no solamente leer por leer, sino escudriñar, investigar, meditar. Alguna palabra, porque a veces me dicen, no es que no le entiendo a las Escrituras. Me cuesta trabajo por el lenguaje que utiliza. Hoy en día tenemos una herramienta que podemos utilizar, que es que hay otras versiones. Si tú tienes tu Biblia en el teléfono, ahí mismo en el teléfono existen diferentes versiones. Si no entendemos una versión, pues vamos a otra versión. Y si esa versión no la entiendo, vámonos a otra versión. Hoy tenemos, esa herramienta tecnológica a nuestra disposición. Usémosla. ¿Por qué? Porque nos conviene. Es por nuestro bien, ¿sí? Tenemos hoy esa ventaja. Antes no. Hay alguien por ahí que me dice, es que yo la leo y después de que la leo, tengo que buscar qué quiso decir, porque no la entendí. Ok, busca otra versión que te sea más sencilla, que te acomode, ¿sí? Aquí, bueno, normalmente leemos la versión 60 por tradición, porque es algo que la gran mayoría conocemos, ¿no? Pero si no te sientes cómodo en tu casa, lee la versión con la que te sientas bien, que digas, esta sí la entiendo. Y hay, gracias a Dios, muchas versiones, ¿ok? Bueno, teología, lo dijimos y lo acabamos de leer, es la ciencia de las Escrituras que sustenta nuestra fe. Teología es la escritura que sustenta lo que yo creo. Entonces yo necesito conocer perfectamente bien esas escrituras que sustentan o que sostienen mi fe. Necesito hacerlo, ¿ok? A veces tenemos muchos vacíos, es decir, que a veces si alguien viene y nos pregunta algo, no sabemos responder porque hay esos vacíos por la falta de teología, es decir, por la falta de conocimiento de las Escrituras, porque no hay ese sustento, ¿sí? Eso que yo puedo dar como defensa de lo que yo creo. Entonces,
es importante que asumamos ese compromiso, ¿sí? Porque les digo, no hay entonces entendimiento de las escrituras y yo necesito entender las escrituras. Esa es una responsabilidad que cada uno de nosotros como hijos de Dios debe de asumir, ¿sí? Es como aquel arquitecto que tiene que saber de arquitectura. El médico tiene que saber de medicina. El creyente tiene que saber y conocer las escrituras. ¿Ok? Y cuando tenemos esa falta de entendimiento de las escrituras, tratamos de encontrar respuestas a través de las emociones. No es que yo creo, no es que yo siento, yo me imagino. Y esas no deben de ser nuestras expresiones cuando alguien nos pregunta algo acerca de lo que creemos, sino que debe decir firme de lo que dice la escritura. Porque no es lo que yo creo, lo que yo siento, sino es lo que dice la palabra. Ok, cuando vienen a nuestra vida situaciones complejas, tratamos de encontrar respuestas por medio de nuestras emociones. Esto que me está sucediendo, ¿por qué me está sucediendo? Y es que yo siento y no debe de ser así. Sí debemos de tener un sustento escritural. Y a veces tratamos de encontrar respuestas por medio de las emociones o de nuestra propia sabiduría, que nos puede llevar a el error, a no entender lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas por falta por tener en nuestra vida esos vacíos escriturales. ¿Ok? Lo que la teología nos da ante una situación es un sistema pensante a donde descargar la presión que trae control por la palabra de Cristo. Cuando yo conozco las escrituras, me da ese sistema, ese respaldo de la palabra para que pueda traer control sobre la presión que está ejerciendo esa situación en mi vida. ¿Sí me explico? Entonces nosotros necesitamos invertir en leer las escrituras. Veámoslo así, es una inversión. Vamos a leer 2 de Timoteo 3:16. Si me ayudan leyéndolo, por favor. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dice, toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Y es útil. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Entonces necesitamos conocer la escritura. Necesitamos conocer de teología. Porque todo lo que sepamos por la inspiración de Dios será para edificación. Todo lo que yo conozca de la escritura inspirada por Dios será para edificación. Entonces, nos conviene invertir agenda en la teología. Ahora sí ya entendemos a qué nos referimos cuando decimos la palabra teología, que es conocer las escrituras, leer la Biblia, así de simple, ¿ok? Y estaremos muy ocupados en esa agenda de leer las escrituras que no vamos a poder estarnos preocupando por el mañana o por el ayer. Porque estoy ocupado. ¿Y en qué estoy ocupado? Estoy invirtiendo mi tiempo en conocer de las escrituras. ¿Qué pasó ayer? Estoy invirtiendo mi tiempo en leer las escrituras. ¿Y qué va a ser de mañana? Estoy invirtiendo tiempo en conocer de las escrituras. No vamos a tener tiempo de pensar en lo de ayer, en lo que va a ser mañana, ¿sí? Porque nuestro presente estará saturado por el anhelo ferviente de conocer al Señor. Esto es lo que va a traer como fruto.
el leer las Escrituras, que va a traer esa hambre, esa sed y anhelo de conocer más al Señor. Y eso es teología, eso es ciencia y son herramientas pero se necesita de una disciplina. Y se necesita de una disciplina porque a veces nos gana el sueño o las ocupaciones de la vida diaria nos absorben. Entonces se necesita de una disciplina. Ahora, lo digo no porque, como dice Pablo, porque yo lo haya superado, sino que prosigo a la meta, ¿no? Esto es para todos, ¿sí? Para todos. Cuando tenemos hijos, nadie discute que deben de ir a la escuela, ¿o sí? Ay, no lo lleves a la escuela. No es necesario. Que no estudie, ¿no? Que no estudie. Que no aprenda a leer y escribir. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no decimos, no, tiene que ir? Sobre todo cuando ya tiene la edad de decir, ya va a ir al kinder. Ay, sí, ya va a ir. Pensando en que, no, que no vaya. Ay, que no vaya. ¿Verdad que no pensamos así? Ok, cuando hemos nacido en Cristo, debemos de ser animados a conocer teología de la misma forma. Es necesario. No está discusión. Es necesario. Cristo se nos tiene que revelar en las Escrituras. Y no digo que no hable a través de sueños, de visiones, de la palabra profética, de los dones, a través de personas. O sea, no quiere decir que Dios no hable así, pero también nos va a hablar por medio de las Escrituras. Y a ver, por ejemplo, yo una pregunta que me han hecho mucho a veces, que me dicen, ¿y cómo sé que un sueño es de Dios? ¿Qué le falta a esa persona? Teología. Para que pueda distinguir si el sueño o la visión que tuvo viene de Dios o no. Porque a veces hay visiones y sueños que no provienen de Dios, vienen de nuestra propia mente, ¿no? Pero la teología, el conocimiento de las Escrituras, nos resguarda, nos preserva para poder distinguir cuando algo sí viene de Dios o no viene de Dios. ¿Ok? Dijimos que Cristo se nos tiene que revelar en las Escrituras porque es el fundamento, ¿sí? Las Escrituras son el fundamento. O sea, todo lo que hablamos aquí debe concordar con la Escritura. ¿Y cómo sé que concuerda? Si la conozco. Porque yo puedo decir, no, eso no. Porque yo no lo he encontrado en la Escritura. Es una manera de protección para nosotros mismos. Entonces, si yo leo las Escrituras, lo que sucederá en nuestras vidas es que habrá una renovación de nuestro entendimiento. Por el aumento del entendimiento de las Escrituras, va a haber mayor luz sobre lo que Dios ya inspiró. ¿Sí? No quiere decir que voy a tener una revelación diferente, no, es que yo voy a tener mayor luz sobre lo que Dios inspiró. ¿Sí? Mayor entendimiento. Por eso, la agenda del creyente es la teología, para estudiarla, hablarla, para aquel creyente que quiere vivir de manera constante en la fe. Si nosotros queremos vivir de manera constante en la fe, se hace necesario volver a las Escrituras. Y yo sé que todos tenemos una Biblia en nuestra casa. Incluso cuando no nos reuníamos en un lugar como esto, ¿no? Yo recuerdo que en mi casa había Biblia. Estaba de adorno, pero ahí estaba. Bien empolvada, pero ahí estaba. Mi papá no me dejaba mentir, teníamos una Biblia como de 12 tomos así, hasta con dibujitos. Sí, era una buena arma, ¿no? Sí, así de granota, como 12 tomos, o sea, muy bonita, muy bien encuadernada, sí, pero había Biblia. Pero no la leíamos. Pero no teología. Pero no había teología. ¿Ok?
Por eso dijimos la agenda del creyente es la teología. En ciertas profesiones se requiere de actualizaciones, se requiere de certificaciones para un mayor conocimiento, porque cada vez se van descubriendo más cosas y entonces se hace necesario que en ciertas profesiones se mantenga una actualización. Y me atrevería a decir que en todas. Que legalmente en algunas te lo exijan, en otras no te lo exigen de manera legal, pero sí es necesario que te mantengas actualizado. Naturalmente, por ejemplo, un médico, cada, creo que 5 años, tienen que presentar un examen de certificación de que están actualizados. Los contadores, cada año que cambia la ley, tienen que estar aprendiendo nuevas cosas. En mi profesión, no me exigen una certificación como tal de presentar un examen ante una autoridad, pero sí cada vez que hay modificaciones, que ahorita ha habido muchas en el área de la ley aduanera, sí tengo que estar constantemente conociendo, estar al día sobre lo que se está hablando para no errar en el trabajo que desempeñamos, ¿no? Entonces, de la misma forma, como creyentes debemos mantenernos en constante conocimiento y revelación, no porque haya algo nuevo, sino para que nosotros tengamos mayor luz, ¿sí? No es porque, vamos a ver qué salió, qué es lo nuevo que hay de las cosas de Dios, no, sino para que nosotros tengamos mayor luz, mayor entendimiento, ¿sí? No basta con decir, yo ya leí la Biblia, yo ya leí la Biblia una vez, toda, o 2 veces, ¿no? En mi vida ya la leí 2 veces, completita. No basta con eso, tenemos que estar leyendo y leyendo y leyendo y encontraremos cosas que estaban ahí todo el tiempo, pero que no las vimos. Es leer y leer y leer y leer. Y en la medida en la que estamos leyendo, vamos a ir descubriendo, bueno, no descubriendo, se nos va a ir quitando el velo de muchas cosas que, les decía, estaban ahí, pero que no las habíamos visto. Entonces, necesitamos tener ese compromiso. No solamente hay que leer la Biblia una vez en la vida, sino hay que leerla muchas veces. Toda la vida, todo el tiempo. Entonces, ¿qué es la teología? Ya lo dijimos. Díganmelo. Leer las escrituras, conocer las escrituras, porque no solamente es leerla, porque hay mucha gente que no es creyente y la ha leído. Dice, no, yo ya leí la Biblia una vez, 2 veces, pero no pasó nada en sus vidas. ¿Por qué? Porque no la entendieron. La leyeron solamente como, quizás hasta como un reto. De yo voy a leer la Biblia, ¿no? Porque es una lectura, pues, de muchos libros juntos, ¿no? Entonces, si no hubo una transformación, si no hubo una revelación, entonces no se leyó la Biblia como se debe de haber leído, de manera con teología, ¿sí? Entonces, ¿de qué estamos hablando? De un Cristo presente, que no anula las emociones, que no ignora cuando algo nos duele, pero que nos lleva a que por el Espíritu tengamos hambre por lo que estamos oyendo. ¿Sí? No quiere decir que me voy a enfocar solamente que no, las emociones las tenemos y no podemos anularlas ni quitarlas. No es el diseño de Dios, sino es que esas emociones puedan vivir bajo el gobierno de lo que se nos está revelando en Cristo. Debemos buscar una teología con estas características: bíblica, sistemática, progresiva y disciplinada. Y si es posible, con receta, como si fuera medicamento. Estoy atravesando esta situación, lee.
La Escritura tiene respuesta para todo lo que, todos los aspectos de nuestra vida. Y no quiero sonar como voy a usar esta expresión como un cliché, ¿no? Algo que, sí, eso lo dice todo mundo, sino que seamos conscientes verdaderamente de que en la palabra podemos encontrar esa respuesta que estamos buscando. Tenemos una crisis teológica de no saber en dónde meter lo que está pasando. Porque a veces hay cosas que pasan en nuestra vida que no las entendemos, porque nos falta teología. Cuando la teología está inspirada por Dios, sirve como el tubo por el cual puede salir el agua que se nos acumuló. ¿Sí me explico? ¿Me explico en la idea? La teología nos ayuda a tener las respuestas que buscamos. Muchas veces es que no entiendo por qué. ¿Por qué está pasando esto? ¿Para qué? ¿Qué sucedió? En la teología podemos encontrar esas respuestas que nos va a traer lo que estamos buscando, que es psicológicamente estables, que hemos hablado. Es llenar nuestra mente de los pensamientos de la palabra, y solo sucederá si escudriñamos, leemos, estudiamos, investigamos. Solamente así es como podemos tener esa estabilidad psicológicamente estables, de lo que es una de las patas de la mesa, ¿no? Un desagüe, ¿sí entendemos que es un desagüe? Se pone antes de que suceda la inundación, ¿sí? O sea, yo voy a tener esta agenda de tener teología en mi vida antes de que sucedan las cosas, para que cuando las cosas sucedan haya ese desagüe por donde puede salir ese encharcamiento, ¿no? Para eso sirve la Escritura, porque toda es inspirada por Dios. Y dijimos, ¿me pones el versículo? Es útil, pero sí es antes. Que claro, también en el momento en que estamos atravesando la situación, también nos ayuda, pero preferentemente que sea preventiva, ¿sí? Ahí está, que es inspirada por Dios y útil. Pero, como tengo aquí en mis notas, pero si ya nos llovió, pidamos perdón a Dios por la ignorancia, por la falta de conocimiento, porque no, en su momento, no hicimos lo que teníamos que hacer, que es tener teología. Teología, estudio persistente, inspirado por Dios para el hombre que tiene la nueva naturaleza del alimento espiritual, sistemático, profundo y serio de las Escrituras. No debemos de tomar a la ligera o como cualquier cosa. No pasa nada si no leo. No, sí pasa. ¿Sí? Cuando la teología es pura, correcta, es un acercamiento intencional y saludable a las Escrituras. O sea, acerquémonos a las Escrituras de la manera correcta, no como una obligación, no como algo que me pesa, sino como algo que me va a enriquecer y que va a ser para mi bien. Porque cuando tengo ese acercamiento correcto, saludable a las Escrituras, Cristo se multiplica en mí. Se renueva mi pensamiento por uno más espiritual, un pensamiento más elevado que va a afectar mi vida, porque eso es lo que buscamos, que las Escrituras afecten nuestra vida, obviamente para bien, ¿no? Cuando Adán fue sacado del huerto, todo se trató de una pésima teología. ¿Por qué? Porque se trató de que no estaba entendiendo lo que Dios hablaba. ¿Sí o no? No entendieron lo que Dios dijo. Hubo una mala teología. La teología es la palabra de Cristo fluyendo en el momento porque fue plantada
Primero, por la palabra inspirada. Recordemos la historia de Israel. La historia de Israel es que cada vez que estaban en un conflicto, ¿qué es lo que decían? Busquemos el libro, busquemos las escrituras. O hubo un periodo de tiempo en el que Israel se olvidó de Dios, hizo como quiso, y no recuerdo bien qué pasaje, en qué libro está, pero dice que estaba en ruinas y que empezaron a reconstruir, y cuando estaban reconstruyendo encontraron el libro. Lo empezaron a leer, y ¿qué dijeron? Estamos haciendo mal. Hagamos conforme al libro. Y empezaron a construir sobre esa teología. Busquemos el libro. E hicieron conforme al libro y todo caminó diferente. Hay que buscar el libro. Volvamos a ser esa generación que lee el libro. Estando presente Cristo, seremos preservados de esta generación perversa, porque vivimos tiempos complicados. Pero estando presente Cristo, no podemos hacer caso omiso o hacer como que no existe todo lo que está pasando allá afuera. Pero también no podemos olvidar o dejar de lado que estando ya presente Cristo, nos guarda, nos da seguridad, nos preserva. Todo lo que vimos en un principio, no lo olvidemos. ¿Cómo puedo tener presente a Cristo? Con un sentimiento sí es válido, con una canción también, pero entendiendo lo que canto, teniendo el sentimiento correcto, porque no anulamos las emociones. ¿Sí? ¿Cómo sé si tengo una teología sana? Porque cuando parece que todo se cae, una palabra vale más que 100 o 1000 consejerías. Yo lo he dicho otras veces, con una palabra, con una sola palabra que se nos revele, eso nos mantendrá de pie, nos mantendrá vivos. Necesitamos llegar a las profundidades de la palabra, porque Dios que inspira la palabra puede más que todas las circunstancias. Y todos hemos atravesado circunstancias. Quizás hoy estamos atravesando circunstancias, pero una palabra inspirada por Dios, revelada a nuestra vida, puede más que esa circunstancia que hoy estamos atravesando. Di la palabra y mi siervo será salvo. Di la palabra. Termino con esto, y si nos ponemos de pie, por favor, para que se desentuman un poco. Y sí les prometo que estoy terminando con esto. Tengamos conversaciones teológicas. Profundicemos en la palabra. Tengamos esas conversaciones que hemos hablado, conversaciones robustas, teológicas, que nuestras conversaciones sean acerca de lo que leímos, incluso a veces podemos decir, es que esto no lo entendí, y que entre nosotros nos edifiquemos, que entre nosotros nos ayudemos. ¿Qué hacemos con los jóvenes? ¿Qué con mis hijos? ¿Qué hago con mi matrimonio? Teología. Todo se resuelve con teología. Vamos a leer las escrituras. Oremos. Estamos haciendo oraciones trascendentes. Y yo, en lo personal, creo firmemente que está trayendo un fruto estas oraciones trascendentes. ¿Y saben por qué? Porque estamos orando con teología. Porque estamos orando con fundamento bíblico, con fundamento escritural. Porque hay palabra que respalda nuestra oración. Y yo creo firmemente que eso está trayendo un avance en nosotros de forma individual, aunque hemos dicho que no es individual esto, pero también como cuerpo de Cristo, como esta parte del cuerpo de Cristo, estamos avanzando, porque estamos orando con teología,
porque estamos orando de forma intencional, porque estamos orando como conviene. Santiago dice, piden y no reciben, porque oran sin teología o con una teología incorrecta. Pero estamos aprendiendo a orar de la forma correcta, teológicamente. La teología produce libertad abundante porque el entendimiento de Cristo se multiplica. Leer las Escrituras nos hace libres. La teología sana nos deja sin sentimientos reprimidos, porque a veces caemos en ese error de, ay, no, es que no debo de sentir así. Y me reprimo el sentimiento. Y Dios no desea que reprimamos nuestros sentimientos. Él desea que nuestros sentimientos sean gobernados porque vimos a Cristo en las Escrituras. Determinémonos resolver nuestra vida por la teología, leer las Escrituras, escudriñar, investigar en ellas, meditar en ellas. Nos han dicho, lee Hebreos, lee Efesios, ¿verdad que nos han dicho? No me contesten, pero lo hemos hecho. A veces sí, unos sí, otros no. Esto se trata de que todos tengamos esa disciplina de leer las Escrituras, de volver a las Escrituras de una manera sistemática, disciplinada, intencional. No solamente de leer por leer, sino con una intención, que es que Cristo nos sea revelado. Padre, te damos gracias por esta mañana, amigos, por este tiempo, Padre. Queremos pedirte que nos ayudes, Señor, a ser disciplinados en el conocimiento de tu Escritura, Señor, porque nos es necesario volver al libro para que nuestra vida sea guiada, Señor, para que todas las situaciones que estemos atravesando, Señor, puedan encontrar su respuesta en tu verdad, en tu palabra inspirada, Señor, que nos ayudará, Señor, a creer mejor, a ser más exactos, Señor, en el conocimiento de tu verdad, a presentar incluso si fuese necesario defensa correcta de la fe que tenemos. Gracias, Señor, te doy por cada uno de mis hermanos y te pido, Señor, que no olvidemos, que no nos olvidemos, Señor, de leer tu palabra, que podamos ser disciplinados de forma intencional para conocerte cada día más y mejor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, mi Dios. Amén. Amén.